Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo la manera de quitar una patología muy común, un dolor cervical, cervicalgia, tortícolis, algo que nos ha dado en casa y que tenemos que solucionar. Os voy a contar una manera perfecta para solucionarlo y mitigar el dolor. Este dolor muchas veces se presenta cuando estamos en casa, solos, a unas horas intempestivas, por la noche, y muchas veces no sabemos qué hacer. Pues gracias a una terapia de calor mediante parches de calor, que es una herramienta muy cómoda, y con unos sencillos ejercicios, lo vamos a solucionar, vamos a mitigar ese dolor. ¿Que no sabéis lo que son los parches de calor? Pues yo te explico ahora mismo qué son y cómo se utilizan. ¿Y cómo funcionan estos parches de calor? Las células térmicas del parche de calor contienen hierro, carbón, agua y sal. Estas células se activan rápidamente en contacto con el oxígeno del aire, liberando un calor constante de 40 grados. ¿Qué efecto tiene el calor en nuestro organismo? El calor es un vasodilatador, ya que aumenta el flujo sanguíneo. De esta forma, se ayuda a recuperar los tejidos aumentando el aporte de nutrientes y oxígeno en el lugar de la lesión. Además, alivia el dolor. La terapia del calor activa los termorreceptores, reduciendo la sensación del dolor en el cerebro y, por lo tanto, un alivio del dolor. Por último, la terapia de calor también activa los propioceptores, reduciendo el tono muscular y relajando los músculos doloridos. Bien, ya sabéis lo que es un parche de calor y cómo funciona. Ahora lo que vamos a ver, dónde lo aplicamos y cuál es el problema, cuál es el menú de hoy, esa cervicalgia. ¿Nos sentamos, por favor? Bueno, aquí tenemos una espaldita. Le ha dado un dolor que vamos a situar en la zona de trapecio, ¿de acuerdo? Le ha dado un dolorcito, vamos a diferenciar con colores, en su zona del trapecio, aquí. La zona del trapecio os la he dibujado 1.000.000 de veces, ¿vale? Viene por aquí, fibras anteriores, y saliendo de la espina de la escápula, ¿de acuerdo? Se inserta, origina en esta zona. Entonces, esta es la disposición. Con esta disposición tenemos aquí pues un dolorcito, que muchas veces este dolor se incrementa cuando hacemos un poquito de flexión de cuello o directamente cuando giramos a la derecha o cuando giramos a la izquierda. Bien, pues con unos sencillos ejercicios y un parche de calor que va a funcionar a 40 grados durante hasta 16 horas, vamos a conseguir mitigar el dolor y vamos a empezar a relajar esa musculatura. Vamos a aplicar el parche de calor, pero antes vamos a limpiar esto. Bueno chicos, pues ya hemos limpiado por arte de magia esta espalda y ahora ya vamos a aplicar el parche de calor. Un parche de calor, ¿de acuerdo? Que tiene esta forma cervical, ¿de acuerdo? Una vez que lo hemos abierto, lo que consigue ya empezar a hacer esa oxigenación de hierro, agua y sal y carbón que tiene y empieza a generar ese calor continuo de 40 grados. Lo bueno de estos parches de calor es que traen un adhesivo hipoalergénico, se va a pegar muy bien a lo que es toda la zona del dolor, porque el dolor, como lo hemos puesto antes, venía en esta zona, y lo que vamos a conseguir es una libertad de movimiento ideal para complementar con ejercicios. Vamos a ponerlo, quitamos el adhesivo, esta zona de adhesivo, José, espero que estés cogiendo, es un adhesivo de alto rendimiento, de alta calidad, puede estar durante 16 horas y si no le quitáis más tiempo. Pero lo que hemos dicho, tenemos el dolor cervical que nos duele al flexionar y al rotar, hemos seleccionado el punto y ahora es la manera, ¿de acuerdo? Es esta de adaptarlo. Una vez que lo hemos adaptado, tenemos, como veis, total libertad para hacer ejercicios de movilidad sin moverse. Esto con una manta eléctrica, con un saco de semillas no podríamos hacerlo. 16 horas de calor homogéneo. Esto es estupendo para los ejercicios que os voy a explicar a continuación. Una vez colocado correctamente el parche en la zona cervical, en el dolor donde nos hemos puesto, habéis visto toda la zona que ocupa, que irradia, y luego el calor, por las propiedades que tiene, amplía la zona a la zona tratada. No solo esa zona se trata, sino la que está anexa. Vamos a hacer los ejercicios. Para hacer los ejercicios siempre, por favor, os sentáis. Vamos a defendernos con doble mentón, que es llevar el mentoncito un poquito hacia atrás. Así ya tenemos las cervicales protegidas. Estos ejercicios se hacen de una manera, con un ritmo constante, continuo y sin hacernos dolor. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirarnos el ombligo. Si ahí hay dolor, pues nos quedaríamos un poquito antes. Nos miramos el ombligo, miramos el techito. Hasta ahí. Miramos el ombligo, miramos el techito. Ritmo continuo, constante. 3 series de 10. Llevamos 4. Venga, vamos. 5. Nos miramos el ombligo. 6.
Venga, seguimos, 7. Con esto estamos dándole una movilidad al músculo que genera un bombeo, que con el calor ya empieza a quitar el dolor y es una auténtica maravilla, pero siempre por la percepción de dolor. Y 10. ¿Qué hemos hecho 9? Perdonadme, hacer uno vosotros en casa. Ahora vamos a hacer, después de hacer la flexo-extensión 3 veces, unas 8 o 10 veces, a ese ritmo constante, vamos a hacer lateralizaciones. Para hacer lateralizaciones vamos a mirar por acá, ¿vale? Y vamos a llevar la orejita al hombro. Protegemos con el doble mentón, como hemos dicho antes, y llevamos la orejita al hombro. Intentar que en esta posición no haya ni esta rotación ni esta rotación, simplemente dejándolo caer un poquito. 1, hacia el otro lado, 2, hacia el otro lado, oreja, hombro, 3, ahí estamos, sin compensar, sin hacernos daño. Ritmo constante, 5, vamos hacia el otro lado, 6, recordar que aquí está el dolor. Venga, 7, 8, 9 y 10. Oxigenando la musculatura que hace que el cuello lateralice. Ahora vamos a ponernos mirando boca adelante o cámara adelante, rotaciones. Para hacer rotaciones también metemos el mentón un poquito protegiéndolo y vamos a llevar el mentón al hombro. Rotación a la derecha, rotación a la izquierda. El calor hace su trabajo y la cinesiterapia y movilidad suave, continuada, relajada, sin dolor, siempre llevando la respiración, nunca haciendo apneas, llevando la respiración, va a movilizar los músculos, va a oxigenarlos. Calor y movilización, lo mejor que podéis hacer. Y 10, miramos al frente. Perfecto, flexo-extensión, lateralización y rotación. Ahora, ¿qué ejercicio nos puede ir muy bien para terminar? Que esto lo podemos hacer hasta 2 y 3 veces al día, porque es algo muy suave. La evolución de este dolor de cuello son 2-3 días, lleva 2-3 días con molestias y se ha puesto este parche y está haciendo los ejercicios. Lo podéis hacer 2-3 veces al día. Vamos a hacer estiramientos. Para hacer estiramientos le vamos a pedir al paciente que lleve el mentón a protegerlo y ahora vamos a pedirle que ponga una manita detrás de la nuca y deje caer, aquí está bien, mira, aquí, perfecto, y con un poquito de tensión nos miramos el ombligo. Vamos a conseguir directamente, ¿de acuerdo? Vamos a girar un poquito hacia este lado, perfecto. Vamos a conseguir estirar toda la cadena posterior. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer este estiramiento? 20-30 segundos de todo lo que es la cadena posterior, solo con una mano. Si metemos 2 podemos pasarnos de tensión. Acordaros que tenemos un dolor en el trapecio. 2 series de 20-30 segundos. ¿Por qué 2 series de 20-30 segundos? Porque menos de 20-30 segundos no vamos a relajar, no le vamos a decir a nuestro cerebro que relaje la musculatura. Vamos a hacer un movimiento lateral. Vamos a pasar nuestra mano por encima de la cabeza y vamos a llevar la orejita, eso es, al lateral. Y aquí volvemos a hacer el estiramiento sin que haya dolor. Si hay mucho dolor deberíamos de aflojarlo. Menos a veces es más. Un poco de estiramiento va a ir muchísimo mejor que tirar del cuello y hacernos daño. Vamos a aguantar 20-30 segundos. Venga, haremos como 10, 15, 16, 17, vamos girando un poquito para que lo vean. Estamos estirando esto, 18, 19, 20, 21, ya podríamos aflojar, 22, 23, 24, 25 y hasta 25 hemos llegado. Pasando de 20 me vale, podéis ir hasta los 40. Otro estiramiento que vamos a hacer para el dolor de cuello, ya hemos hecho la zona posterior y la lateral, ahora habría que hacerlo, si te lo hace un profesional, te lo haría así, fijando aquí y aquí, bajando el hombro y consiguiendo el estiramiento en toda esta zona de aquí. Lo que vamos a hacer es un estiramiento de la musculatura anterior, porque hay que compensar antero-posterior. Aunque tengamos el dolor cervical y el parche de calor nos venga genial para quitar ese dolor, tenemos que compensar la musculatura anterior. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar hacia la izquierda. Vamos a poner esta mano en la piel. Y esta mano en la piel lo que va a hacer es fijar la piel y fijar el segmento corporal. Y ahora lo único que tendremos que hacer es dejar caer la cabecita hacia atrás. Notarás un estiramiento en toda esta sección de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a girar un poquito para que lo vean por aquí, cómo está la cabeza. Veis que está girada y llevando la orejita izquierda hacia atrás. Estamos estirando la zona derecha. Y vamos a girarnos otro poquito hacia el otro lado. Muy bien, para que veáis todo lo que estamos estirando, el dolor se nos refiere aquí y está muy importante estirar tanto la zona anterior como posterior. Relajaríamos la postura, siempre sin llegar al dolor,
y siempre 2 series de al menos 20 segundos. Con esto habríamos hecho unos ejercicios de movilidad y de estiramiento ideales para repetir entre 2 y 3 veces al día, cuando tenemos dolor de cuello, cuando tenemos cervicalgia. Chicos, recomendaciones generales para ese dolor cervical que se nos ha puesto en esta zona cuando movíamos el cuello, cervicalgia, tortícolis, dolor de cuello. Recomendaciones generales. Antes de empezar, acordaros, hay que limpiar con alcohol toda la zona para que se adhiera bien y que la piel con el parche no quede, digamos, porquería o suciedad, para que luego no nos pique y no nos moleste. Hay que hacer los ejercicios como os he comentado, sin hacerse daño, regla del no dolor. Si estás haciendo estos ejercicios y te duele, no puedes seguir haciéndolos, tienes que ponerte tu parchecito de calor y esperar al día siguiente. Puedes tomar analgésicos orales o en pomada, pero no de forma simultánea. Otra cosa de los parches de calor, por favor, no me lo pongáis en golpes que se acaban de recibir o hematomas. Tienen que pasar al menos 48-72 horas. Imagínate que tu cervicalgia es porque te has dado un golpe y en la zona cervical o en la dorsal y tú inmediatamente te lo pones. No, tenemos que esperar al menos 2-3 días. Estos parches de calor tampoco podréis aplicarlos si hay heridas o irritaciones, un poco de sentido común. ¿A quién van dirigidos estos parches de calor con los ejercicios? Pues estos parches de calor pueden ir a un alto espectro de la sociedad, quiere decir, trabajos sedentarios, personas mayores, deportistas, gente que tiene mucho estrés, ya que el calor nos va a ayudar a relajar esa tensión muscular. En caso de cualquier duda antes de aplicar estos parches y hacer los ejercicios, puedes consultar con tu médico y así te quitas, pues bueno, la duda es si tú puedes utilizar un parche de calor o no. Pues hemos llegado al final de este vídeo, espero que os haya quedado claro cómo utilizar estos parches de calor que van tan estupendamente bien para aliviar el dolor cervical, que luego hay otros para dorsal y para lumbar. Ya os traeremos más vídeos si os han gustado, así que como os digo siempre, déjanos un like, déjanos un comentario si tienes dudas, suscríbete, activa la campanita y como os diré 1 y 1 millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.